Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:15. Un gusto, como siempre, saludar a Hernán Reyes, colega comunicador, docente universitario de larga data y con el cual nos conocemos pues muchísimos años. Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Washington, así mismo para mí es un gusto a los tiempos poder dialogar contigo. Un saludo a la audiencia de Pichincha Universal. Encantado, Hernán. Como todo el país conoce, esta campaña va a ser sui generis, va a ser única por todas las condiciones dadas por el tema de la pandemia, por la crisis económica, y esto pues va a ocasionar que los candidatos pongan mayor énfasis en la utilización, como ya lo están haciendo, de las redes sociales. Y obviamente, al no estar regulado el manejo de las redes en campañas electorales, ni por la ley, ni por el Código de la Democracia, evidentemente que podrían ser motivo de utilización dolosa, engañosa, como en efecto ya está sucediendo. Estos parámetros que te acabo de plantear, Hernán, ¿cómo deben ser entonces asumidos por los actores políticos en primera instancia y por la colectividad en general? Bueno, sí, este es un problema y serio, porque en realidad nos enfrentamos a un proceso electoral marcado por una coyuntura tremendamente complicada, que tiene que ver justamente con la pandemia y todas las restricciones y limitaciones para poder movilizarse, para poder reunirse, para poder, en el caso de campañas electorales, hacer mítines, concentraciones y tener contacto directo de los candidatos con los electores. Como tú dices, esta particularidad de esta campaña electoral que empezará en diciembre, de hecho va a hacer que los candidatos traten de buscar medios o intermediadores, en este caso los medios tradicionales por un lado, que de hecho tienen también inclusive presencia digital, y por el otro lado las redes sociales, donde también a través de sí mismos o a través de terceros intentarán manejar publicidad y propaganda electoral. Pero ya hemos visto que esto tiene riesgos enormes. Por ejemplo, voy a citar el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Los propios medios de comunicación norteamericanos, los medios más importantes, digamos, y prestigiosos, llegaron a detectar que el candidato perdedor, digamos, en este caso Trump, llegó a difundir a través de redes sociales, fundamentalmente sus redes, alrededor de 20,000 fake news en sus 4 años de gobierno. 20,000 fake news, es decir, yo creo que había muchas más fake news que informaciones valederas, informaciones correctas. Y en ese sentido, claro, las redes sociales, al no tener ningún tipo de regulación, salvo la de los propios dueños, digamos, de las plataformas, permiten un espacio donde más que generarse debate, más que generarse deliberación pública, más que servir de espacios para informar sobre programas de campaña, planes de gobierno o digamos, los aspectos más ideológicos que ayuden a diferenciar entre las distintas candidaturas, más aún si son 14 candidaturas, aparentemente las que van Hasta el momento, a concursar claro. en esta lid. Lo que va a hacer es un espacio donde, sin esta regulación, creo que va a ser un espacio violento, donde muchos de los candidatos van a apelar no solamente al aspecto más emocional de los distintos segmentos de usuarios de las redes, sino que al mismo tiempo creo que van a generarse una serie de distorsiones informativas, lo que comúnmente se llama desinformación, a la par de estrategias quizá novedosas de algunos de ellos, que todavía recién veo muy en ciernes, para tratar de llamar la atención en medio quizá del peligro de una saturación por parte de los usuarios, cuando quizá empiecen a ser bombardeados por mensajes de carácter electoral. Ahora, Hernán, ¿cuáles son siempre se habla de esto, pero vale la pena remarcar, cuáles son las líneas rojas que no se deben rebasar, ya por los comportamientos, digamos, éticos de los propios actores políticos? Porque no hay límite, las redes se las puede utilizar, lo sabemos, pero uno tiene que autoimponerse, los actores políticos deberían autoimponerse, porque de lo contrario nos vamos a ver abocados a una suerte de cascada de información alienante
que, permíteme el término, va a embrutecer a la población antes que educarla políticamente, que es lo que requiere la democracia. Ese es uno de los grandes riesgos, efectivamente, lo que mencionas, Washington, porque creo yo, debido inclusive al desgaste tan pronunciado que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno durante estos 4 años, ha circulado en redes sociales, por ejemplo, esta encuesta que salió publicado en un diario chileno a nivel de los presidentes de Latinoamérica y los niveles de aprobación de su gestión, y por supuesto estamos en el último lugar, con apenas 9% de aprobación de la gestión, muy lejos de quien le sigue, que me parece que es el presidente Piñera, que tiene 20%. Eso habla de que seguramente el clima que está imperando ahora en el país frente a la política, en general inclusive, es un tema de desafección, es un tema de rechazo, inclusive en algunos casos. Ya vemos lo que está pasando en Perú, 4 días de manifestaciones en contra de la clase política. Creo que si en el Ecuador no hubiera la restricción de movilidades que hay, también, a partir de lo que vimos que sucedió en octubre del año pasado, habría habido un año muy plagado de movilización y de protesta y de rechazo de la gente al gobierno y a muchas de las decisiones que se han tomado. En ese sentido, obviamente lo que va a haber es distintos riesgos marcados por, yo diría, 3 cosas. Uno, en redes sociales es muy difícil distinguir entre las estrategias de campaña o las acciones de campaña electoral diseñadas por el propio equipo de campaña de tal o cual candidato y las acciones que por cuenta propia puedan tomar sus seguidores o grupos de seguidores que finalmente ya inclusive escapan al control o a la direccionalidad que le pueda dar el grupo de campaña. Como todos somos prosumidores ahora en redes sociales, todos somos productores, podemos producir información y difundirla, entonces obviamente surgen de grupos digamos, de seguidores o de grupos de militantes o de simpatizantes de tal o cual candidato que finalmente no tienen ningún reparo en colocar, digamos, no solamente contenidos desinformativos, sino también contenidos muchas veces cargados de discriminación, inclusive contenidos de odio. ¿Cómo vamos nosotros a filtrar eso? Le tocará a cada quien en redes sociales ver a quién bloquea, ver a quién silencia y ver finalmente qué es lo que termina leyendo cuando abre un video, por ejemplo, si es que va a abrir el video o no va a abrir, dependiendo de quién viene. Entonces, este es un peligro bastante grande que normalmente no se tiene o se disminuye, al menos en cuanto a los medios masivos de comunicación. El problema con los medios masivos de comunicación es otro. El problema es que los grandes medios de comunicación privados o comerciales en este país están, ya se ha visto desde hace un montón de años y se va a volver a ver ahora con más fuerza, quizá, están alineados con una postura proempresarial en la política. Es decir, ellos apoyarán finalmente al candidato o a los candidatos que más opción tengan, pero que provengan de la derecha. Es decir, que defiendan el modelo de libre empresa, que es lo que los grandes medios de comunicación han defendido con las uñas y con sangre y sudor, digamos, por ejemplo, frente a la Ley Orgánica de Comunicación. Con las redes sociales, en cambio, vamos a enfrentarnos, digo yo, con un ambiente, yo diría, cargado de turbulencia, muy cargado de emocionalidad, donde finalmente a ratos ni siquiera se va a poder discernir o distinguir cuál es la fuente que emite tal o cual contenido. Y esto creo que va a volver a la campaña, una campaña muy particular en ese sentido, con poco espacio para la discusión de las tesis fundamentales y para que, como decía, los electores puedan discernir y distinguir entre las distintas posturas políticas. Creo que se va a apelar mucho, como digo, a las emociones, a los sentimientos, y en un país polarizado todavía como el Ecuador, ya vemos claramente cómo sigue marcada la polarización correísmo versus anticorreísmo, que este gobierno ha abonado con mucha fuerza durante estos 4 años. Creo yo que eso sigue marcando, yo diría, un acercamiento o una aproximación a la política, yo diría, más cargada de prejuicios, más cargada de, a ratos, odiosidad, que una aproximación más racional, más mesurada, donde finalmente los ecuatorianos decidamos
con argumentos cuál es la opción que más nos conviene para salir de la profunda crisis en la que estamos inmersos después de estos 4 años de gobierno. Ahora, Hernán, esta compleja situación que tú describes, ¿acaso no provocará que se acentúe de manera muy peligrosa lo que se ha dado en calificar como una anomia o una apatía, un importismo político de la población, que puede contribuir a que en un momento determinado, digo, y te pregunto si es que es posible, a que en un momento determinado el electorado diga, bueno, que hagan lo que les dé la gana, o que gane quien quiera? Puede conllevar la utilización, como tú lo describes, se va a hacer de los grandes medios y de las redes. Sí, en realidad, lo que tú mencionaste al inicio de la pregunta, Washington, es importante. A mí me llamó mucho la atención este video que circuló, inclusive acompañado por Jaime Nebot, y apela a hablar de cómo llega el día viernes y cómo el cuerpo pide beber, tomarse una cerveza porque es viernes, el cuerpo lo pide, y finalmente termina nuevamente apelando a esa famosa frase que parecía salida de contexto y que ahora él más bien creo que le está tomando como parte de su eslogan de campaña, ¿no? Ya que chucha. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que está haciendo los asesores de Lasso es justamente tomando en cuenta que buena parte de la población está con un hartazgo bastante grande de la clase política, del manejo político, del gobierno, y en definitiva, quizá si ya les toca votar por la papeleta, o la papeleta electoral y no por otra cosa, quizá esta sea un llamado para aquel sector o segmento importante de electores que finalmente no les interesa ya hacer estas distinciones a las que me refería entre izquierda, derecha, un modelo progresista o un modelo neoliberal, y finalmente van a votar por quien sea. Por eso, inclusive, el remesón que causó solamente el anuncio de la presencia de Álvaro Noboa nuevamente en la campaña, casi como una suerte de personaje, digamos, curioso, que podía haberle dotado de cierta gracia, de cierta energía lúdica, llamémosle así, a la campaña electoral. En ese sentido, sí creo que finalmente esta antipatía o este rechazo, esta desafección, como se suele decir en términos politológicos, hacia la política y hacia los políticos, puede efectivamente generar resultados insospechados, y por eso creo yo que esta idea de populismo, que ha sido tan criticada por las élites de nuestros países, acusando al progresismo siempre de populismo, creo que el populismo va a ser la herramienta, el discurso populista en toda su extensión va a ser la herramienta que utilice también la derecha neoliberal, para tratar de llamar la atención y posicionarse desde este espacio donde la discusión política quizá no interesa a un buen número de electores. Ahora, en el afán de comunicar sus tesis, los diversos sectores actores políticos, ¿tú crees que podrán hacer uso de todo tipo de recursos, inclusive arriesgarse a este contacto directo con la población, pese a que la pandemia así no lo permite, por lógica y por sanidad, vale la redundancia? ¿Crees tú que puede impulsar a que se utilice este contacto directo, esta visita puerta a puerta? Sí, pero poniendo en peligro a todo el mundo. Yo estoy seguro, pero si es que, imagínate que sin tener esta obligación de ganar, que es un poco lo que mueve a los políticos a presentarse en una lira electoral, sin necesidad de eso, ya hemos visto que la población ecuatoriana en general, por factores socioculturales que yo creo que debemos profundizar su estudio y análisis, es una población que se ha mostrado propensa a desobedecer las normas de distanciamiento social y las normas mínimas de bioseguridad. Y esto está causando, como vemos, un rebrote importante de COVID-19 en Quito, y esto causó el desastre y de mortandad que hubo en Guayaquil al inicio de la pandemia. Entonces, creo yo que los políticos, de hecho, hay algunos que ya lo han hecho inclusive, van a tener, efectivamente, van a hacer desplazamientos, van a hacer
movilizaciones, van evidentemente a pedir que la gente obedezca estas normas de distanciamiento social y normas de bioseguridad, pero a la larga yo creo que van a tener que recurrir a aquello, sobre todo, como te digo, por este clima tan particular de anomia, de desafección que existe, y quizá para también tratar de complementar lo que puedan buenamente hacer a nivel de publicidad y propaganda electoral en medios tradicionales y en redes sociales. Correcto. Hernán, por último, ¿cómo miras tú la ubicación, o mejor dicho, la definición de estrategia que eventualmente pueda venir? Bueno, tenemos ahí un eco tremendo. Pueda venirse, Hernán, si es que me entendiste la pregunta, pueda venirse desde los dos sectores que al parecer se enfrentarán finalmente en la definición electoral, este denominado progresismo y el sector de la derecha ecuatoriana. ¿Qué andariveles podrían adoptar en términos estratégicos en la utilización de medios, ya sea masivos, existentes o redes? No, parece que no me escucha, parece que perdimos contacto. Perdona, se cortó, no sé si es de allá o de acá. No sabemos realmente de dónde es. Yo también te escucho entrecortado, Hernán. No te escuché la pregunta. ¿Pero nada? No, si me puedes repetir así muy cortita, por favor. Claro, sí. La idea es que, ¿cómo definirías tú las estrategias que están utilizando los dos sectores que al parecer irían a la final? El denominado progresismo y la derecha ecuatoriana, en la utilización de los medios, redes, utilización de medios masivos, en suma de todos estos recursos que obviamente se verán en la campaña. Bueno, es difícil decirlo, dependerá mucho de los equipos de campaña que cada uno tenga, pero de todas formas me parece que, por ejemplo, dado el caso de Bolivia, por ejemplo, yo creo que va a haber una apelación de todas formas por parte de quienes representan al progresismo de esta suerte de giro o de retorno de ideas, digamos, vinculadas a un Estado protector, vinculadas a un Estado garante de derechos, etcétera, etcétera. Creo que el discurso, la discursividad política irá por ahí. Y me parece que de todas formas, de ambos lados, va a haber una campaña más formal, digamos, en términos de corrección política, en cuanto a su discurso y en cuanto a nivel de informar a la ciudadanía de qué es lo que van a hacer y desde dónde se posicionan. Y va a haber también de ambos lados, me da la impresión, una campaña de carácter más informal, donde se va a recurrir a toda clase de herramientas, a toda clase de opciones, a fin de quizá atacar al adversario político, profundizar determinadas brechas que están abiertas en lo que yo mencionaba y hablaba sobre la polarización, tanto a favor como en contra, y asimismo para tratar de posicionarse a nivel de la emoción o de la emocionalidad de los electores. Yo creo que en ese sentido no me animo a pensar en un escenario donde haya algún candidato de los que pueden llegar a la final que sea completamente correcto políticamente hablando y el otro candidato que recurra a lo que sea para ganar. A mí me parece que este rato la campaña va a incluir ambos tipos de discursos, Washington. Muchísimas gracias, como siempre, Hernán, por haber atendido este diálogo. Hasta una próxima. No, muchas gracias a ti. Un gusto. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.